explanada de este martes y vamos a hablar de un libro que encierra muchísima información porque en términos generales somos bastante desconocedores de, como ya digo, este tema del que vamos a hablar ahora con el libro de la lactancia, porque contiene muchísima información sobre la lactancia materna y tenemos con nosotros esta tarde a su autor, al doctor José María Paricio, que es especialista en pediatría y una eminencia dentro del mundo de la lactancia materna. Bienvenido, José María. Hola, muchas gracias, Mara. Buenas tardes. Bien, muchas gracias de invitarme. Vamos a hablar de este libro que tiene unas dimensiones considerables porque el tema tiene muchos aspectos, muchos detalles por tratar, pero ya de inicio en la portada podemos leer algo muy interesante, aparte del título, el libro de la lactancia, dice todo lo que las madres y la ciencia nos han enseñado sobre la lactancia. Ahí lo estamos viendo y me parece importante porque partimos de la premisa de que el mundo científico tradicionalmente ha estado compuesto por hombres, ahora ya no tanto, pero claro, todo lo que se ha escrito, se ha estudiado en torno a la lactancia, en un principio dejaba de lado la experiencia de esas madres que podían aportar muchísima información y se dejó en manos de los científicos, ¿no? Había cierto carácter ahí de tecnicismo, obviando la experiencia personal de las madres, ¿no? Pues sí, la verdad es que la desgracia que tuvo la lactancia, las madres y los niños y la lactancia, fue cuando en el finales del XIX y a lo largo de todo el siglo XX, incluido la época en que yo me he formado, los hombres tomamos el control de la lactancia. Claro. Y no hubiera sido nada. Es verdad que un hombre nunca podremos dar pecho ni nunca sabremos bien cómo se da pecho, ¿no? Eso lo saben las mujeres. Pero si hubiéramos sido más humildes y menos misóginos, no se hubieran escrito tantas incongruencias sobre la lactancia. En el siglo XX, después de que nadie nunca había hablado de lactancia, porque a las mujeres no se les ha dejado escribir a lo largo de la historia, de nada, ¿no? Y menos de la lactancia, digamos que un grupo de la ciencia, los médicos, toman el control del tema y escriben libros sobre lactancia. Y son tan orgullosos que son incapaces incluso de preguntarle a su madre, decirle, mamá, ¿cómo me diste pecho? Para haber escrito algo decente, porque escribieron cosas imposibles. Cosas que se fueron transmitiendo en todo el siglo XX, llegaron, por ejemplo, a mí, mis mayores me enseñaron unas formas de dar pecho, que yo cuando se las explicaba a las madres decía, esto no funciona. O sea, tardé tiempo, pero me di cuenta que lo que yo explicaba, que me habían dicho que había que decir, aquello no funcionaba. Las madres daban pecho de otras maneras y con nuestra manera de indicarles fracasaban estrepitosamente. José María, ¿esto hizo que en algún momento la lactancia, que ha atravesado por varias fases, se desechara como técnica de alimentación, también por la reaparición de estos sucedáneos de la leche materna? Sí, realmente lo que es la cultura de la lactancia es una cultura milenaria, es un arte, una técnica que nos ha traído hasta aquí, porque es la consecución del ciclo reproductivo, es el final de la gestación, ¿no? Y hemos venido hasta aquí con ella y hasta 1900 todos los niños eran alimentados con leche de madre o de mujer, porque podía ser de una nodriza, ¿no? Pero llega un momento en que se cambia el tipo de alimentación a toda nuestra especie y empezamos a ser alimentados con derivados de la leche de vaca, ¿no? Hacia 1950, por ejemplo, en Estados Unidos, que tenemos buenas estadísticas de esa época, ningún niño salía de un hospital sin ser con biberón, o sea, amamantado exclusivamente, nada, ¿no? O sea, que ha rozado realmente el peligro de extinción esta cultura que, aparte de algo instintivo en el bebé y que lleva una serie de hormonas en la mujer, es una técnica que hay que transmitirle, que se había transmitido perfectamente de madres a hijas y de repente se interrumpe esa transmisión cultural. Los profesionales sanitarios tienen mucha responsabilidad, obviamente, en que se implantara este modelo que daba preferencia a la leche de biberón con respecto a la lactancia materna, pero ahora, de unos años a esta parte, se está viviendo un momento de reivindicación de la lactancia, de conocimiento sobre los beneficios que tiene, y vamos ganando terreno en ese sentido, ¿no? ¿O todavía en los hospitales se sigue de alguna manera preponderando esa alimentación mediante el biberón? Pues efectivamente estamos, digamos que mucho mejor, mucho más avanzados
en conocimientos de lactancia, conocimientos reales de lactancia, ahora que hace 20 años. Hace 20 años era un verdadero caos el desconocimiento que teníamos, en especial los profesionales sanitarios, digamos, de jerarquía más alta, que podíamos ser los médicos o los pediatras, que tenemos mucha influencia en lo que las madres hacen, ¿no? Claro. Entonces, ha mejorado y realmente muchísima, pero ha mejorado, pero ha sido un mejoramiento voluntario, es decir, hemos tenido que formarnos aparte de nuestras instituciones, es decir, la institución, digamos, formativa universitaria no ha hecho ningún cambio prácticamente en casi ninguna facultad, conozco yo, que haya un buen programa de lactancia que explique en la lactancia la primera alimentación del ser humano, y ha sido un proceso de formación propia de enfermeras, médicos, que nos hemos interesado en decir, pero ¿qué estamos haciendo? Estas mujeres no nos funcionan como nosotros pensábamos, ¿no? Entonces nos hemos formado. Y lamentablemente lo que está pasando es que, bueno, primero, que no estamos todos formados, ¿no? Que hay gente todavía pues muy reacia y así, ¿no? Es verdad que como se ha feminizado muchísimo la profesión médica, yo empecé siendo casi todos hombres y he acabado dirigiendo un equipo de mujeres enteramente, ¿no? O sea que ya ahora prácticamente muchas jefas de servicio son jefas de servicio, no jefes, ¿no? Pues eso está mejorando porque en un momento u otro una mujer acaba dando pecho, ¿no? Una madre acaba dando pecho, sea profesional o no. Pero nos queda todavía unas rutinas que implantamos en los años 70, 80, ojo, estoy hablando ya de casi 50 años implantadas, unas rutinas en nuestros centros sanitarios que son incombustibles, o sea, que es una cosa muy difícil de romper. Es como se tiene que reunir todo un servicio para decir, pero a ver, ¿esto quién lo dijo? ¿Y quién lo puso? ¿Y dónde está escrito? Y decir, no lo vamos a hacer así. O sea, rutinas que destrozan la lactancia por completo. Y bueno, pues es un proceso que estamos mejor, pero aún nos queda mucho. Y en algunos países todavía están muy mal. No sé, hay cosas todavía muy mal hechas, como por ejemplo, si se ha demostrado que para que la lactancia vaya bien, una toma precoz de pecho en la primera hora es fundamental, que es lo que se había hecho toda la vida, resulta que eso todavía no se respeta en muchos sitios y eso hace que luego las lactancias fracasen. Si tú separas a los bebés de sus madres inicialmente, dicen, no, yo no estoy haciendo nada malo en la lactancia, pero los estoy separando, me los estoy llevando. Pues estás fastidiando la lactancia indirectamente y de manera muy grave, ¿no? Y eso es un ejemplo de una rutina. ¿Qué papel tiene, por ejemplo, la incorporación de la mujer al mundo laboral, que sabes que hizo pues que no pudiera pasar en su casa la mayor parte del día como antes y las tomas tuvieran que organizarse de otra manera, ya no solo tomando esos derivados de la leche de vaca, sino muchas mujeres optan por extraer su leche, depositarla en un biberón y dar esa toma? ¿Es la misma calidad, por ejemplo? Sí, es verdad que la incorporación de la mujer al trabajo trajo, ya en el siglo XVIII, XIX, trajo que mujeres que ya no eran de la aristocracia ni de las clases superiores, eran mujeres que iban a trabajar, dejaban a sus hijos en nodrizas, en nodrizas más pobres todavía que ella, ¿no? Y actualmente, bueno, pues hubo un momento en donde los pediatras estábamos aconsejando, ay, vas a empezar a trabajar, pues hay que preparar al niño un mes antes a darle biberón. Es una verdadera barbaridad, ¿no? Hoy sabemos que a pesar de que las leyes son inmisericordias, de que no hay una buena conciliación, puesto que sí sería mejor dar pecho de forma exclusiva 6 meses, no hay manera de que lleguemos a esas semanas, porque siempre parece que falta dinero para hacer algo tan bueno como eso y que ahorraría mucho dinero. Pues hoy se ha descubierto, muchas madres han descubierto, a veces antes que los pediatras, que podían extraerse leche y administrarla, que sus familiares la administraran durante el tiempo que están en esto. La leche que se extrae una madre en casa, en domicilio, y que como mucho, bueno, la enfría, la tiene unos días en el congelador o unas horas simplemente, esa leche es tan buena como la leche suya directa del pecho, ¿no? O sea que eso es así. La leche de banco, desde luego, para que se utiliza sobre todo para prematuros, la leche donada de banco, pues bueno, sufre una serie de procesamientos lógicos, de pasteurización, congelación, descongelación, y pierde un poquito de sus propiedades, pero sigue siendo muchísimo más buena, muchísimo sanadora y muchísimo menos peligrosa para un prematuro una leche donada de banco, pese a que ha tenido unos procesamientos que la leche, que una fórmula artificial. Pero o sea, que es una alternativa válida. A domicilio es una alternativa súper válida. También quiero lanzar un mensaje, porque en este libro he escrito
un capítulo sobre la medicalización y la tecnificación de Sí. la lactancia. Vivimos en un mundo tan tecnificado que ¿por qué no tecnificar también la lactancia? Entonces hay veces que con este tema de la extracción, muchas madres que van a la lactancia, que son el 90%, más del 90% de las madres, quieren dar pecho. Ujú. Muchas piensan que, bueno, que dar pecho indefectiblemente obliga a extraerse leche, y no eso no es así. O sea, Ajá. si depende, dice, si vas a trabajar desde luego al mes de vida, que es posible que haya gente que tenga tan mala cobertura laboral que Sí. tenga que trabajar cuando su bebé tiene un mes, desde luego ahí hay que extraerse leche y darlo, ¿no? Pero a partir del cuarto mes es sorprendente con muchos bebés que maman de sus mamás y están tan felices y tal, cuando tiras a darles un biberón, aunque sea de la leche de su madre, lo rechazan, no lo quieren. Entonces, Claro, estos bebés, digo, uy, se morirán de hambre, no se mueren de hambre. Estos claro. bebés, he conocido bebés que son capaces de esperarse, de que les quieren dar sus familia el biberón de la leche de su mamá o dárselo de otras maneras y no lo quieren. Dicen, ¿dónde está mi mamá? Y se esperan. Y se esperan 7 horas. Se esperan 7 horas. Ahora, cuando vuelve su mamá, se vengan. O sea, que la cogen por banda y una detrás de otra. Entonces, hay veces que dices, bueno, si le doy justito antes de irme a trabajar y justito antes de venir, sácate leche también, por si acaso se la puedes dar, pero muchos bebés ni lo quieren, se esperan a que venga la mamá. Pero bueno, es bueno saber que extrayéndose leche también se puede O sea que aguantar. al final el bebé acaba mamando de la leche y puede tardar más o menos, pero al final eso hay que tener paciencia también, ¿no? Con los Sí, tiempos de cada bebé. Has comentado la medicalización de la lactancia, también del proceso de embarazo y de los partos, ahora se habla mucho de la violencia obstétrica. Hay algunos hospitales, no sé en España, por ejemplo, cuántos, que tienen un sello que una organización, precisamente en defensa de la lactancia, asigna a hospitales que respetan pues, la lactancia si la madre lo desea, los procesos de parto. En España, por ejemplo, ¿cuántos hospitales aproximadamente tienen este sello? sí, esto es una iniciativa que lanzó en el año 90-91 la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, Ujú. que se llamaba originalmente Iniciativa Hospital Amigo de los Niños, ¿no? Las siglas son IHAN, ¿no? Hospital Amigo de los Niños, iniciativa. En España esta iniciativa ha cambiado de nombre respetando las siglas y en estos momentos es bonito que se llama Iniciativa por la Humanización Ajá, de neonatal, ¿no? claro. Y asume también la lactancia materna. Es una especie de premio, de galardón, te dan un diploma que Sí. puedes colgar en las salas y en todo el hospital, como que eres un hospital que respetas la voluntad de las mujeres, de los que quieren hacer. Es decir, no es un galardón para decir, aquí todo el mundo da pecho, no. Puede haber señoras que no quieran dar pecho y entonces hay que respetarlas y, por supuesto, hay que ayudarles a que den el biberón bien dado, ¿no? Entonces, son hospitales respetuosos y humanos, ¿no? Ujú. Entonces, de estos hospitales, en estos momentos hay unos 20 acreditados. Hay muchos que están en fase de acreditación, pero está costando, precisamente porque hay muchos motivos, ¿eh? Pero un motivo es unas Ujú. rutinas muy arraigadas que impiden que esos hospitales se apunten a esa iniciativa y luego una industria de la alimentación artificial que tiene comprada prácticamente voluntades muy altas. O sea que Ujú. hay un conflicto de intereses importante, digamos, entre la pediatría española y entre algunos pediatras y la industria de la alimentación infantil. Y Sí, eso sí, de hace hecho, que, sí, perdón que te interrumpa, el libro es muy crítico con la industria de la alimentación infantil, incluso se puede sacar a colación alguna marca que todos conocemos por otra parte, pero claro, hay muchas mujeres que se sienten frustradas cuando no pueden dedicarse a la lactancia y tienen que recurrir a estos métodos. Siempre está este estigma de soy peor madre por no darle el pecho a mi bebé y tener que recurrir a esto. ¿Cómo podemos solventar pues esa frustración que generan las madres no poder dar el pecho a su bebé porque el bebé directamente lo rechaza? Aunque ya hemos sí, comentado que es cuestión casi de insistir en lo del bebé. sí, sí. Es raro, vamos, los bebés son muy listos, ¿no? Y es raro que Ujú. lo rechacen. Normalmente es verdad que hay fallos en la lactancia, o sea que hay veces que mujeres que quieren dar pecho, he comentado que más del 90% lo desean hacer,
pero no lo consiguen todas inicialmente y luego lo van dejando poquito a poco por unos otros motivos, por ejemplo, pues porque les duele, porque les hace daño el bebé y posteriormente a lo mejor porque tienen que empezar a trabajar, ¿no? Claro. Es una sociedad que ya hemos dicho que no favorece la conciliación. Pero el tema más grave es cuando una madre quiere dar pecho y acaba no pudiendo darlo. Eso es una tragedia para ella fundamentalmente, ¿no? Porque empieza a pensar que es mala madre, que no es buena madre, que no lo ha sabido hacer bien, como además estamos transmitiendo un mensaje curioso, que es decir, la lactancia materna es lo natural. Y decir lo natural Sí. entra dentro es un término que lo natural implica también como algo fácil, algo natural, algo que sale naturalmente, ¿no? Sí. De tal manera que imagínate el destrozo psicológico que puede tener una mujer que dice, es que no he sabido hacer ni lo que es fácil ni lo que es natural, o sea, Ajá. no lo he podido hacer, ¿no? Eso hace que haya una serie de culpabilizaciones tremendas y encima, digamos que desde el mundo sanitario, en esta reconversión que hemos tenido rápida estos últimos 20 años, no hemos sabido acoger a estas madres que no han podido, y que no han podido, ojo, no por culpa de ellas en absoluto, la responsabilidad no es de ellas, la responsabilidad es de un desastre que les hemos organizado, diciéndoles cada uno una cosa. Unos todavía están con pautas antiguas, otros estamos con pautas pero exageradas también, porque la lactancia es algo muy hermoso, muy natural, y muy de la madre y del bebé. Y hay veces que hay gente que está diciendo, no, es que la postura no es correcta, es que el niño tiene que estar enfocado de tal manera, mareando de tal manera a la madre que dice, es que la señora dice, pero si está mamando, pero si a mí no me hace daño, ¿qué me dice usted? Y viene uno de bata blanca y le dice una cosa y otro otra. Entonces, bueno, acaban con un lío y bueno, Claro. luego viene la madre, luego viene la suegra y le dicen, Sí, ese pecho sí. tan pequeño, oye, que llora mucho, que llora mucho. Total, que unas inseguridades que es porque no estamos en una verdadera cultura de lactancia materna, estamos en una cultura de industria, de la alimentación artificial, muy favorecida por la industria, por supuesto, muy poco frenada por los pediatras también, ¿no? Y que no aportamos una gran seguridad, y entonces muchas madres que no pueden, la última que tiene la culpa es ella, o sea, que se olviden que no tienen la menor responsabilidad en esto, ¿no? Y que Y si al además, final no han podido, pues se van a alimentar perfectamente también con la leche que elijan, ¿no? Pero lo ideal sería consultar a personas expertas en lactancia, ¿no? En estos momentos tenemos grupos de apoyo. En muchas localidades hay grupos de apoyo de mujeres que se han organizado para apoyarse entre ellas, visto lo visto que ha pasado con nosotros, ¿no? Los médicos, ¿no? Hay pediatras que pueden asesorar de lactancia, hay enfermeras que saben un montón, la mayoría de matronas saben mucho de lactancia, ¿no? Y luego tenemos una nueva profesión que son las consultoras certificadas de lactancia, que tienen un nombre raro porque guardan las siglas en inglés, que se llaman IBCLC, que son personas que han estudiado una carrera de lactancia. Entonces, hoy día hay muchas oportunidades para intentar consultar y que las cosas no te salgan mal y luego no te sientas frustrada, ¿no? Pero no por eso eres una mala madre. Tendré que recordar que el escribí un libro. libro Sí. que era Tú eres la mejor madre del mundo, hagas lo que hagas. De hecho, es que ahora, con toda la información que tenemos a nuestro alcance a través de Internet, sí que es verdad que muchas veces lo que hace tanta información es desinformar, porque recibimos como una teoría por aquí, un método por allá, no sabemos a qué darle crédito, qué aplicar, y a veces se ve la maternidad casi pues como algo muy técnico que deja de lado pues las cuestiones intuitivas, las cuestiones heredadas de tu madre, de tu abuela, que también son importantes, ¿no? Al final, tener un hijo no es hacer un manual de pediatría o de pedagogía exacto. Efectivamente, lo has expresado muy bien. Es verdad, volvamos un poco a lo natural, ¿no? Sí es verdad que si tu madre no te dio pecho y no sabe mucho, pues a lo mejor no te va a poder ayudar, ¿no? Pero Claro. poquito a poquito esta cultura se está recuperando, ¿no? Y es verdad que yo sé que más del 80% de mujeres, si por lo menos han visto dar pecho una vez o han asistido a un taller de la matrona, probablemente con ninguna indicación la cosa va a salir bien, porque los niños llevan un instinto muy bueno y la madre lo único que tiene que aprender es una técnica para no cansarse, ella, que no le duele la espalda, y sobre todo para que su bebé se prenda bien y no le haga daño. Y eso es una técnica muy específica y que se puede aprender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los sanitarios estamos
que lo que deberíamos hacer en la maternidad es decir, si esta señora va bien, no le digamos nada porque la vamos a marear. O sea, dejando a las madres tranquilas, probablemente las cosas irían mucho mejor que dando 27 consejos distintos. Y efectivamente, cuando la lactancia se está haciendo ya una cosa importante en la sociedad, empieza a haber mucha gente con intereses en la lactancia, empieza a haber muchas profesiones que se interesan y que empiezan a salir enfermedades y parece todo muy técnico, muy complicado. En estos momentos, por ejemplo, la gente tiene miedo a que tenga un frenillo. Parece que los niños, si no tienen frenillo, no son niños, ¿no? Y que te tienen que operar del frenillo. Pues no es así. O sea, la inmensa mayoría de bebés van bien en la lactancia. La inmensa mayoría de madres tienen leche suficiente para amamantar a sus hijos. Y estamos haciendo una tecnificación y una aprehensión que muchas veces tiene intereses económicos del fenómeno de la lactancia, de un fenómeno que es de su madre y de su hijo, ¿no? Claro, y fíjate que vivimos en una sociedad contradictoria en este sentido, porque a la vez que se promueve la lactancia, tenemos noticias de otra parte que nos comentan, pues como hace unas semanas, una madre que estaba asistiendo a una clase online, de repente se puso a dar el pecho y el profesor la amonestó de alguna manera, personas que están en la terraza, ahora ya con el tema de la COVID no tanto, pero en la terraza de un bar a la que de alguna manera les han afeado el hecho de estar dando el pecho. Entonces existe como un rechazo y a la vez una reivindicación de lo que es, pero esto también se trata en el libro, ¿no? Esa ambigüedad en la manera de visualizar el pecho de una mujer. Efectivamente, en todo Occidente hay una ambigüedad cultural hacia el pecho femenino de las dos funciones que tiene, digamos, la nutricia reproductora y la erótico-sensual. Bueno, pues en Occidente se prima la erótico-sensual. Tú puedes ver pechos de mujer desnudos, hasta de princesas, dices la princesa tal en topless en la playa, pero jamás verás a la princesa tal dando de pecho, ¿no? Se censuran esas imágenes, que son imágenes normales, naturales, que nos han acompañado toda la vida, ¿no? Que les hemos perdido de vista y entonces nos llaman la atención y te hace mirar, dirigir la mirada porque no lo ves mucho, ¿no? Entonces es realmente tremendo que, bueno, el mismo Facebook es una cosa horrible. Tú no puedes en Facebook poner una foto de una madre mamando porque te la censuran enseguida, ¿no? Y bueno, hay que saber que no hay ninguna ley, al revés, no hay ninguna ley que prohíba el dar pecho en público en ningún establecimiento, ni museos, ni tiendas, ni nada de nada, ni cines, ni terrazas, ¿no? Eso es lo más natural del mundo, ¿no? Lamentablemente, hasta hace poco, en Estados Unidos, una sociedad tan pacata como esa, pues te podías acabar en la cárcel por dar pecho en público, ¿no? En algunos estados los han suprimido esas leyes que llevaban incluso a una mujer a ir a la cárcel en Estados Unidos. Pero aquí, sin que haya esas leyes que lo prohíben, mucha gente se cree árbitro de la decencia, de las normas morales. Y entonces te puede salir un guardia o una persona que no sea guardia y dice, oiga señora, ¿qué está haciendo? Y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿No lo ve? Estoy dando pecho, claro. ¿sabes? Y es normal, y no me puede usted denunciar porque no he encontrado una ley en ninguna parte de la legislación española que diga que yo no puedo hacer esto, ¿no? No, desde luego que es un disparate y que poco a poco se deben ir corrigiendo este tipo de actitudes y estas reacciones que podemos ver en la sociedad con respecto a la lactancia. Es un tema apasionante que podemos encontrar en el libro de la lactancia y otros tantos, porque también se habla, aunque no tenemos tiempo, de esos falsos mitos sobre la lactancia, que no son pocos y muchos son heredados y arrastrados, como bien nos comentas, desde tiempos inmemoriales, o sea que hay que revisar también toda la información que se tiene sobre la lactancia. Muchas gracias, José María Aparicio, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mara. Un placer, de verdad. Que vaya muy bien. Bueno, y nosotros, por supuesto, recomendamos este libro porque, como ya digo, aunque no vayamos a ser madres próximamente, o sí o no, pero es una información que merece mucho la pena que conozcamos y que sepamos de algo que nos ha dado la vida directamente. O sea que este libro de la lactancia como recomendación de hoy vamos a continuar, pero será después de hacer una breve pausa.